Buenos días a todos, mi nombre es Melanie Esteves. Y mi nombre es Luis Mita. En este día les queríamos compartir un proyecto que hemos estado realizando, que es Miramos nuestra huella de carbono con Python. Primero, ¿alguna vez te has preguntado cuánto es la huella de carbono en tus actividades universitarias? Bueno, en aquí lo que nosotros vamos a hacer enfoque es solo en un caso, porque cuando hablamos de actividad universitaria, ¿cuántos de ustedes son de ingeniería de sistemas? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes son de ingeniería mecatrónica? ¿Ven? Entonces van a haber distintas también áreas como es matemática, física o también comunicación, porque hemos recibido miembros de comunicación y muchos de ellos realizan diferentes actividades. En nuestro caso como informáticos, la mayoría de nuestras materias es en el laboratorio, donde utilizamos energía de las computadoras, también vamos a las clases presenciales, entonces esos son nuestros dos enfoques. La huella de carbono que nosotros realizamos individualmente es una básica, pero en este proyecto hemos querido mostrar y modelar lo que sería en conjunto. Y bueno, vamos a ver las necesidades que teníamos para ver de dónde ha salido el proyecto inicialmente. Bueno, como algunas personas también pueden ver, pues la carrera de informática, por lo menos en la UMSA, es uno de los lugares en donde tiene un crecimiento de estudiantes cada vez más elevado. ¿Esto qué implica? Implica que a veces las aulas se llenan de gente, pero se llenan así mal. Y pues ahí teníamos la idea, digamos, nosotros sabíamos que tal vez existe lo que sería la contaminación por exceso de CO2 en ambientes cerrados. Y si, digamos, tenemos una aula que está muy llena, muy saturada y apenas tiene ventilación, esa contaminación sí puede influir, ¿no?, en nuestra capacidad cognitiva, nos puede hacer dar sueño, etc. Entonces ahí es un ejemplo, digamos, no es realmente muy relacionado al tema de ecología, pero ahí está un ejemplo de cómo esa contaminación inmediatamente nos puede afectar como estudiantes. Así que ahí estaba una idea, digamos, la idea inicial del proyecto, conocer la contaminación de CO2 en las aulas mediante, en este caso, el número de personas. En este caso, pues queríamos hacerlo de forma rápida y barata, utilizando los materiales o lo que sea que tengamos a mano para poder hacer esta medición. Y también de paso, pues agarrar esos datos y poder de alguna manera cuantificar nuestra huella de carbono que hemos estado acumulando. En esta parte les quiero mostrar algunos artículos, ¿no?, de algunas otras universidades de afuera, lo que ellos llaman activismo universitario del cambio climático. El enfoque en esto se da que en muchos colegios, en muchas escuelas, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan a reciclar, ¿no?, los tres basureros. Uno es de orgánicos, el otro es de plásticos y el último es de ¿alguien? Sí, comunes. Bueno, algunos ya se están olvidando. Pero la cuestión es que hay actividades que las desarrollamos en colegio, en escuela, hacemos decoraciones con reciclado, pero en ahí se queda y las universidades van perdiendo esas costumbres, van olvidando lo que es actividades comunitarias con el cambio evitando, ¿no?, el cambio climático, y algunas de las universidades decían, ¿por qué no incentivamos a los jóvenes con esa educación que ellos ya tienen más avanzada? Deberíamos dejar atrás esas actividades de solo utilizar los tres basureros o solo poner las botellas en el tacho donde están las botellas. Son cosas muy básicas que como ya universitarios deberíamos pensar en otros tipos de proyectos. Aquí ustedes ven en la pantalla donde dice ¿cuál es el impacto de carbono de tan solo suscribirte a una newsletter? ¿Cuántos de ustedes saben qué es una newsletter? Levanten la mano. Hay muchas pocas personas, pero ustedes saben cuánto de carbono eso produce, el servidor, dónde está el servidor, la energía que se consume al solo enviarle ese correo y también, ¿no?, el análisis de que están enviando ese correo y ni siquiera lo leen, ¿ya? O sea, se suscriben a esa página, las actualizaciones que le van a mandar cada mes y ni siquiera lo leen. Entonces esa emisión que están ustedes generando, tal vez ustedes deberían conocerla, y hacer activismo universitario ya es un poco más avanzado.
Buenísimo. Entonces ahora para ver pues con nuestro proyecto vamos a revisar primero antes de nada el estado del arte. Es lo normal en este tipo de casos porque claro, nosotros podemos pensar, a ver, queremos inventar algo tal vez, pero hay que ver qué han obtenido los demás. Si hay tutoriales, tal vez alguien tuvo la misma idea que nosotros y ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Así que si queremos, por ejemplo, volvemos a ver la meta de nuevo, ver una cantidad aproximada de personas en una habitación, pues aquí tenemos algunas cosas que nos pueden ayudar para eso. Primero puede ser la detección de rostros con ESP32CAM. El ESP32 es una pequeña placa de desarrollo. Hay una versión que tiene una cámara y puedes, hasta cierto punto, puedes cargarle algún código para que pueda hacer una detección de rostro sencilla. Puede funcionar, digamos. Puede funcionar. Tal vez también tenemos el sensor ultrasónico. Es el sensor ese que en algunos negocios está. Cada vez que alguien pasa, suena, ¿no ve? ¡Tin! Algo así. ¿Podría usarse para el propósito? Puede usarse. También tenemos la detección de figuras humanas con Raspberry Pi Pico y también utilizando, ¿no?, algún modelo de inteligencia artificial. Se podría hacer esto, pero naturalmente algunas de estas cosas tienen sus desventajas. Por ejemplo, en el caso del sensor ultrasónico, la desventaja es que si tienes solo uno, no vas a poder identificar con certeza si la persona está entrando o está saliendo. Y también el tema de que la gente en la universidad se maneja por grupos, ¿no ve? Están ahí los chicos ahí andando en grupos, entonces eso va a interferir con las mediciones de este sensor, no va a dar buenos resultados. También el tema de la detección de rostros y figuras humanas requiere que básicamente tengas una cámara delante, digamos, aquí digamos una cámara delante ahí en tu cara, y no convendría. Y también el tema es que si no estás usando placas de desarrollo que tengan inferencia acelerada, no te conviene ejecutar este tipo de modelos porque te va a consumir mucho CPU y va a estar procesando datos continuamente de forma no optimizada, incluso en sábados, feriados. Y bueno, volvemos al tema del consumo eléctrico, ¿no? Ya no convendría. Entonces, siguiente por favor. En su momento pues estuvimos así. Así que ahí nomás en las sesiones, ¿no?, de ideas se nos ocurrió qué podemos hacer para medir justamente esta cantidad de personas sin usar lo anterior. Bueno, pues podríamos utilizar una tecnología que ya existe, que ya tenemos todos y que es el Wi-Fi. ¿Quiénes de ustedes ahora mismo tienen un celular en su bolsillo? Levanten la mano. 2, 5, 10, ¿ya? Vaya, son muchos, ya. Súper, gracias. Acá, algo que no todos saben es que los teléfonos, usualmente un teléfono está buscando redes, ¿verdad? Por ejemplo, mi teléfono ahorita no tiene, digamos, no tiene ninguna conexión Wi-Fi. Llego a mi casa y él automáticamente se conecta. ¿Cómo hace eso? El teléfono está buscando redes. Está enviando paquetes de datos solicitando redes a los vecinos. Los teléfonos de ustedes ahora mismo están mandando todos esos paquetes sin que ustedes sepan. Y claro, en el pasado eso tuvo consecuencias negativas, porque ahí, utilizando alguna información, podrían saber si tú has estado en un ambiente o no. El tema de la privacidad, eso ya se pone un poco incómodo. Por suerte, ahora ya no es tanto el caso. Entonces nosotros podemos ver esos paquetes ya de forma relativamente anónima y podemos utilizar esos para hacer un conteo. Acá, por ejemplo, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos acá un adaptador Wi-Fi. Este es un adaptador Wi-Fi normalito, de los que se pueden comprar en el Alto, ahí por 70 bolivianos, digamos, o menos. Estos aparatos solo tienen una sola función, que es conectarse a internet, ¿verdad? Podemos modificarlos para utilizar lo que se llama el modo monitor. Este modo es un modo especial donde la antena no se conecta a ninguna red, no tiene internet, nada. Simplemente la antena se pone ahí y empieza a escuchar. Cualquier paquete que esté volando por el aire lo escucha y lo procesa y te lo muestra. Entonces se nos ocurrió la idea, ¿por qué no podemos agarrar esos paquetes y por lo menos los de este tipo en específico, los de management? Esto ya va más un poco en teoría, ¿no? Podemos agarrar solo esos paquetes que cada teléfono está emitiendo y simplemente hacer un conteo aproximado con eso. Gracias al modo monitor y gracias en este caso a la librería de Python que es Scapy, pues con eso podemos hacer esto de manera bien sencilla. Podemos simplemente abrir el dispositivo y empezar a filtrar los paquetes de los tipos que vamos a usar. En este caso son esos. No tenemos que complicarnos con scripts de bash complicados y todo eso. Todo esto gracias a Python. El siguiente.
Bueno, pues ya, en teoría funciona bien. ¿Cómo podemos ahora procesar esas medidas, digamos? Ya tenemos acá, bueno, el ejemplo, ¿no? Funcionando allá. Aquí tenemos un ejemplo de las gráficas que se pueden obtener con eso. Son gráficas rápidas. Vamos a ver los paquetes ahí flotando en el aire. Y lo que va a hacer la antena es pues ir saltando canal en canal por todos los canales de Wi-Fi, escuchando todos esos paquetes que sus teléfonos están emitiendo y los vamos a graficar. Acá ya tenemos una gráfica que sería el canal para verificar que efectivamente la antena está saltando por todos los lugares donde debería hacerlo. Y acá tenemos ya el número de paquetes que hemos detectado flotando en el aire. En este caso hemos utilizado un rango de 1 minuto para poder cubrir, digamos, algún comportamiento anómalo, digamos. En cierto momento tal vez muchos paquetes empiezan a enviarse, nos puede perjudicar en las medidas. Teniendo 1 minuto, digamos, de buffer para todo eso, vamos a compensarlo. Y al final, bueno, vamos a poder obtener una estimación, digamos, que nosotros tendremos que calibrar a mano en Python. Ahí ya tenemos una estimación de lo que sería la cantidad aproximada de personas. Es un estimado, no, quizás digamos falle digamos entre más o menos 5 personas dependiendo de cómo esté calibrado, pero ahí está, ya nos da una diferencia entre si un ambiente está vacío, hay pocas personas, está medio lleno o está saturado, ya nos da esa información. Siguiente. Bueno, pues el diseño inicial es esto. Como necesitábamos pues necesitamos algo que corra Python, utilizamos en este caso algo que ya teníamos por ahí, que era una Raspberry Pi. Si no la conocen, pues una Raspberry Pi es como una pequeña microcomputadora en la que podemos ejecutar Linux, y todos los programas que corren en Linux corren ahí. Ahí está nuestro script de Python. Aquí ya tenemos la batería externa, aquí ya tenemos el adaptador Wi-Fi, digamos, que utilizamos. Siguiente, por favor. Así que ahí está, la presentación del prototipo. En este caso, pues nuestro prototipo es todo esto, lo que se puede ver acá. Como se ve, son muchos aparatos. A ver, este está aquí. Esta parte. Como las demos están, bueno, hay un dicho por ahí que dicen que las demos tienen una maldición. Entonces en este caso preferí evitar usar la energía eléctrica y estamos usando una batería. Aquí tenemos ya el Raspberry Pi, como ven, y aquí está el adaptador Wi-Fi. Acá todo esto lo alimenta, claro, la batería externa, y para poder conectarnos nosotros estamos utilizando un router adicional. Esto ya es más por comodidad. Podemos tener solo esto, pero como es la demo, digamos, como es el proyecto demo, digamos, va a estar bien si lo hacemos así. Entonces, básicamente solo necesitamos esto. El tema de la antena, en este caso hemos usado una antena pequeñita. ¿Por qué pequeñita? Porque queremos contener los resultados. Si ponemos una antena más grande, claro, podemos capturar señales de personas que están más allá, pero en este caso no nos conviene. Con una pequeña vamos a estar bien. Ahora sí. Eso, antes de eso también podríamos ver un ratito cómo está capturando ahora mismo. Ahí está, eso mismo. Eso. Por ejemplo, ahora más o menos ya hicimos al llegar, digamos, levantamos el script y ya podemos ver un poco de información en tiempo real. Aquí como ya se ve cómo está saltando por los canales, lo cual está bien. Aquí tenemos la cantidad de paquetes que están flotando por el aire ahora mismo. Y esto por el momento ha estimado aproximadamente 136 personas. Nótese que acá en este caso, como estamos cerca de la calle, entonces la gente que está pasando, alguno de esos paquetes vamos a recibir acá igual. Por eso es que ya nos da, digamos, esta medición. Pero ahí está, digamos, es algo que si, digamos, nos vamos todos, esto ya bajaría. Así que ahí está, digamos, un ejemplo de los datos que podemos obtener en tiempo real. Y pues ahí vemos ya los resultados que hemos obtenido. Hemos obtenido la cantidad aproximada de personas en un ambiente. Y también con esto, usando esa medida, ya podemos hacer una estimación del nivel de CO2 en un ambiente cerrado. Asumiendo que, digamos, el ambiente estuviera mal ventilado, ya podemos darnos alguna idea. También podemos registrar esta cantidad de personas en una base de datos para posteriores análisis. Tal vez en cierto horario está más ocupado que otro, análisis más relativos, digamos. Algunos avances que se puede hacer posteriormente, bueno, sería pues instalar múltiples sensores. En este caso solo pusimos uno. En el edificio, por ejemplo, allá en informática, que era donde había ese problema, ahí podríamos poner más de estos.
y poder hacer un conteo de las distintas aulas y ver cómo está este problema. También podemos utilizar, vi que teóricamente el código que está acá se puede portar a un SCP-32 y comprar estos es mucho más barato que una Raspberry, entonces podría ser una opción. Y también podemos integrar en el futuro sensores CO2 reales. Ahora mismo no lo hicimos por el tema costes. La idea era hacerlo lo más barato posible aprovechando lo que ya tenemos. Pero si queremos cotejar esa información con información ya más real, digamos, niveles de CO2, donde ahí ya sabemos, digamos, qué niveles son perjudiciales y cuáles no, podemos integrarlo acá y también que eso se pueda graficar o guardar en una base de datos. Bueno, teniendo esa parte, que es la parte esencial de conocer cuántas personas están en un aula y saber sus dispositivos, que son la primera base de información de esta, ahora nos vamos, ¿no?, a medirlo. Primero, en aquí solo vamos a mencionar dos metodologías que hemos aplicado. La primera es en el consumo de energía. Últimamente, por lo que es la inteligencia artificial ha avanzado mucho, se han creado muchos data centers y una parte también de las grandes empresas tienen una tarea de controlar esa emisión, por lo cual en estos momentos hay una librería de Python llamada CodeCarbon y esta mide cuánto es el consumo de energía de tu script que está haciendo ese entrenamiento de ese modelo. Esta librería suma lo que es el consumo de tu CPU, de tu GPU y de tu RAM en el momento del ejecutado. También el otro enfoque que hemos investigado era el consumo de transporte. Nosotros sabemos que para estar en aquí, sí o sí usamos un medio de transporte. ¿Cuántos de ustedes vienen en un Tesla, digamos? Ninguna. La cuestión es que hay autos que hay muchos niveles de medir, ¿no?, el CO2 que produce un auto. Están los autos a diésel, los autos a gasolina, los autos a energía, pero la energía, ¿de dónde la estás recargando? Si es uno de Europa, si es uno de Latinoamérica y otras emisiones por el transporte que usamos, los trenes, las motocicletas, las quadratracks. En este caso, nosotros nos estamos enfocando en el bus, solo en el bus que consume la gasolina. Entonces, las metodologías que ¡qué batería! Siguiente. Ya hemos mencionado lo que vamos a medir. Ahora, las actividades que pueden ayudar a contrarrestar esa emisión que nosotros producimos. Dos enfoques, sobre todo en universidades, son los aplicados, que es la plantación de árboles. La plantación de árboles es el método más efectivo de absorción de CO2 que existe. También que es alcanzable, porque no muchos de ustedes, yo creo que van reciclando algunos objetos como ser computadoras, ya que en otros países sí tienen programas de reciclados de computadoras y máquinas avanzadas, porque van haciendo el cambio cada 3 años, pero en nuestra universidad no creo que sea el caso. El otro método era la concientización sobre el uso de plásticos. Existen algunos blogs donde nos mencionan, ¿no?, el plástico, y no siempre tiene que ser tan grande, no siempre tiene que ser como que no uses plástico porque es muy malo, porque en la universidad, a los bordes del monoblog, no sé si han visto que hay vendedoras de desayunos, y hace un año, cuando yo iba a tomar mi desayuno, la caserita te decía que si vos llevabas tu bebedero y ella te servía en ahí tu desayuno, te ponía la yapa, y era porque ella estaba ahorrando el plástico y la bombilla, ¿no? Y en ahí ya es como que una metodología que no es tan avanzada de vamos a poner full carteles, sino que una caserita de vender desayunos ya te está enseñando cómo no utilizar tanto plástico, ¿no? Esas son dos de las metodologías. Ya, el siguiente. Ya teniendo esos pasos, ya teniendo esos enfoques, ¿no? El cálculo del consumo, el cálculo del transporte y sobre todo las metodologías que vamos a utilizar para contrarrestar, que una de las principales es los árboles. El primero, el cálculo de las personas con el prototipo que habíamos visto del sensor de contador de personas que están en un aula.
Después vamos a hacer los cálculos. Estos cálculos no están basados solo en un artículo, están basados en muchos, porque muchos de esos te van a decir que son estimaciones. Estimaciones por tiempos, porque la computadora que está hecha aquí va a ver al siguiente año otro modelo que va a tener otro nivel de funcionamiento, o los autos, o todo factor hace un cambio, aunque sea pequeño, pero hace un cambio, y muchos de ellos son estimaciones. Y segundo, el último, que sería el tiempo que hace este proceso, ¿no? De entrar CO2, entrar y quedarse en la parte de la hoja del carbono y salir un óxido más puro. Siguiente. Ya. Aquí estamos mostrando la imagen, que es cuánto de carbono produce tan solo el transporte por kilómetro, kilogramos de carbono por kilómetro, que son 0.97. Haciendo un caso simple, ¿no? De una persona que se va de la Pérez al monobloc, aproximadamente son 2.5 kilómetros, perdón. Siguiente. Ya. El consumo por día entonces es algo de 2.4 kilogramos de dióxido de carbono. Siguiente. Ya, hay muchas metodologías, como les mencionaba. Cada una de estas tienen una fórmula diferente. ¿Por qué? Porque han tomado estimaciones diferentes. Esta estimación era una de Asia y hay muchas más que son de Europa, porque en Europa estaban tratando de implementar, ¿no?, lo que era la energía verde con Alemania, y después se fue el plan y acabó. Pero esta estimación ya es una fórmula más compleja, pero al final se estima que un árbol puede aproximadamente consumir 10 a 40 kilogramos de dióxido de carbono anualmente. Anualmente, pero nosotros queremos saber el día. Entonces, por día es algo como 0.072 a 0.0545 kilogramos de carbono por día. Siguiente. Ya, estimando el impacto. Ese solo un árbol, y no hablando de un árbol cualquiera, porque los árboles tienen sus etapas. Si un árbol tiene 35 años, ese árbol sí está consumiendo más dióxido de carbono y purificándolos. Si lo dejamos al arbolito pequeñito, no va a consumir la misma cantidad. Por eso, un árbol de 35 años aproximadamente va a purificar el 11.3% de solo un día que tú has ido hacia la Pérez, al monobloc, en tu transporte. Solo el árbol de 35 años va a limpiar un 11.3% de ese dióxido de carbono. Ahora, no lo hemos multiplicado por el número de personas, porque el script se nos ha desconfigurado, pero este cálculo solo es por persona. Y ya calcularán, ¿no?, cuando nuestro sensor nos ha dado que éramos 130 personas, si hacemos que puedes volver atrás. Ya, el consumo de 13 personas que aproximadamente han venido de la Pérez solo sería multiplicando esta pequeña cantidad, ¿no? Y todos en la misma base, en las mismas condiciones, que han venido en el bus, que han venido de cierta dirección hasta cierta dirección. Bueno, eso es la forma en que hemos tratado de fusionar, ya que sabemos que hay muchos proyectos que olvidamos la parte ambiental, ¿no? Pero en este proyecto hemos tratado de integrarlo, y nos gustaría que muchos de ustedes vean así iniciativas, o cualquiera de sus proyectos traten de integrarlos, ya sea por el lado ambiental o por el lado educativo. Gracias.